Protagonista de esta historia, Ciudad de Palma, fecha 13 de marzo de 1992. Y os confieso que yo no conocía la historia y que cuando Fernando García Echegoyen, nuestro Bodemar, me hizo varias puntualizaciones, dije, esto hay que contarlo. Él estuvo en barcos de este porte y precisamente el barco y cómo es una parte del propio Cluedo, ¿no? Fernando, bienvenido, como siempre. Gracias, Iker, bien hallado, buenas noches. Tenemos también al doctor Cabrera, ¿cómo no? Porque habrá que puntualizar algunas cosas después de escuchar la historia, ¿te parece? Algunas cosas. Interesante. ¿Tú te acordabas de este caso? Sí. ¿Te acordabas? Increíble. Perfecto. Increíble. Bueno, pues nos vamos a un barco que no es un barco cualquiera, Fernando. Nos embarcamos. Pues mira, ahora después describiremos un poco más exhaustivamente cómo era el barco, pero lo que sí me gustaría que nuestros amigos entendieran que estamos hablando de un barcazo. Un barco de 140 metros de eslora, que no es precisamente un pesquerito ni un barco de vela. Estamos hablando de un barco muy grande que hacía la ruta de Cádiz-Canarias, ida y vuelta, o Canarias-Cádiz, 13 de marzo de 1992, como tú bien has dicho. El barco navega de Tenerife a Cádiz con un pasaje aproximadamente de 270 personas y unos 70 tripulantes. Yo navegué, tengo que decirlo, en un barco gemelo a este. Este es el Ciudad de Palma, yo navegué en el Ciudad de Santa Cruz de la Palma, que es idéntico, es un ferry de la serie Canguro, insisto, un barco enorme. ¿Sabes de lo que hablas? Sí, conozco el barco y además que tiene un punto de misterio que por eso es muy importante explicar cómo era el barco que ahora veremos. En aquel viaje en particular, los pasajeros advierten la presencia a bordo de un individuo desarrapado, y lleva por lo visto unos pantalones completamente mugrientos, ya sin forma, un jersey rojo de pico también en muy mal estado, y parece ser que de uno de sus bolsillos le asomaba un machete. No un cuchillo ni una navaja, un machete. A lo largo del día de ese día 13, o del día 12, porque en realidad los hechos ocurren el día 13, la madrugada del día 13, a lo largo del día 12 se comienzan a producir a bordo una serie de hechos relacionados con este tipo. Empieza a insultar a los pasajeros, les dice que van a acabar en el infierno, empieza a hacer extraños ritos, parece ser, de índole religiosa. ¿Cómo? ¿Qué ritos? No lo sabemos exactamente. Parece que hacía algún tipo de oraciones y hacía gestos con las manos como si estuviera rezando y haciendo una especie de invocaciones, según la prensa de la ¿Siempre encubierta en diferentes zonas? En diferentes zonas, en el restaurante, en la cafetería y en cubierta. En general lo vieron en varios sitios del barco diciendo salvajadas y haciendo cosas muy raras. Una de las peores fue que dijo que iba a hacer que el barco se hundiera y iban a morir todos, ¿no? Total, que parece ser que los compañeros del camarote de este hombre no le dejan entrar al camarote, lo echan fuera y cierran la puerta. Me puedo imaginar por qué. Era un tipo pendenciero, un tipo que debía de oler como una mofeta, porque es la última vez que vi una pastilla de jabón fue cuando lo parieron. En fin, una serie de circunstancias que le hacía muy desagradable la convivencia con él. Y parece que cogió una manta y salió del camarote con una manta. Y con el primero que tiene un enfrentamiento es con el sereno del barco. ¿Quién era el sereno? El sereno es un profesional que va en los barcos de pasaje y que por las noches, como los serenos antiguos, atiende a los pasajeros. Entonces el sereno le dice, oiga, usted no puede estar encubierta con una manta de su camarote. Y él le contesta, yo he pagado 24.000 pesetas por el pasaje y haré lo que me dé la gana con la manta. 24.000 pesetas del año 92 es un dinero, ¿eh? Eso no todo el mundo se puede gastar 24.000 pesetas en un billete de pasaje. Esto quiere decir que este señor tenía una pensión, como después se supo. Parece ser que en torno a las 7:15 de la mañana se empiezan a oír gritos en cubierta, sale a cubierta un oficial, salen varios pasajeros y se encuentran al cocinero del barco tirado en el suelo desangrándose, cosido a cuchilladas. Capitán. Y ven una sombra que
una sombra que sale corriendo, parece ser que es este hombre, y desaparece en la oscuridad de la noche. Todavía es el mes de marzo. El segundo oficial lo persigue con una silla de madera para partírsela en la cabeza, pero este tipo desaparece. Nadie sabe por qué la ha emprendido a cuchilladas con el cocinero, ¿no? Con un hombre de 45 años que se llamaba Daniel Balboa. Bajan al garaje y empiezan a buscarlo, y cuando llegan al garaje del barco se encuentran al guardián del garaje en el suelo desangrándose. Todavía vivo, pero desangrándose, cosido a puñaladas también. El guardián del garaje es un profesional también que se dedica a vigilar el garaje las 24 horas del día. Hay varios que se van. Lógicamente un garaje es un sitio lleno de coches, con propiedades, lleno de gasolina, y tiene que haber allí un hombre, un profesional que lo esté vigilando. Parece ser que lo revisó, lo reconoció el oficial médico del barco y le dijo al capitán que hospitalizarlo porque se nos muere. Entonces el capitán pensó en meter el barco en Casablanca, pero finalmente el hombre fallece y sigue en el viaje hacia Cádiz. El capitán despierta a todos los pasajeros, una acción muy rara en un barco de pasaje. Despertó a todo el mundo, los congregó y les dijo: ha pasado esto. Me estoy imaginando el pasaje que va en un barco grande de viaje y hay 2 cadáveres. Han matado a 2 de mis tripulantes y el asesino tiene que estar entre nosotros, ¿no? Se pasa lista, se hace una comprobación y se comprueba que un pasajero que aparece en la pauta no está en la reunión. La pauta es un documento que hay en los barcos de pasaje que casa el pasajero con un camarote o el pasajero con una butaca, porque también hay butacas. Hay un pasajero que no aparece por ningún lado y que tenía un camarote. Un señor llamado, me lo he apuntado aquí, en unos sitios aparece como José López y en otros sitios aparece como Gaudencio López. Lógicamente se empieza a buscar al pasajero por todo el barco. La tripulación pues coge palos, coge cuchillos, coge lo que pilla. A bordo del barco iban 5 guardias civiles que venían custodiando un furgón eso era muy típico, ¿no?, en los barcos de pasaje. Los fondos que se enviaban de Canarias, de España a Canarias, pues eran guardias civiles o que traían fondos de Canarias para la península o viceversa. Y entonces esos 5 guardias civiles aconsejan al pasaje: miren, no se queden solos en ningún momento, procuren estar acompañados. El pasaje estaba histérico, con muchísimo miedo. Imaginad en un barco donde tú vas plácidamente y te dicen que hay un tío que ha asesinado a dos pasajeros. ¿Cómo sería el estado mental del pasaje? Bueno, el estado mental lo acaba de describir él. En un barco que es un sitio sin escapatoria, el miedo es tremendo, porque lo único que puedes hacer es encerrarte en tu camarote y esperar a que el barco llegue a un puerto. No hay otra opción. Y además los pasajeros saben que alguien ha matado, porque hay 2 muertos. O sea, no es una cuestión de que hay alguien raro por el barco, ¿no? Es alguien que ha matado. Por lo tanto, imagínate colectivamente el pánico generalizado. ¿Está bien diseñado, en tu opinión, doctor, eso de decírselo a toda la tripulación o había que pasar por encima? Ahí hay 2 opciones. El capitán del barco puede tomar 2 caminos. El camino de no decir y investigar sin decir para evitar el pánico colectivo, y otro que es la opción que tomó él, y yo no sé por qué tomó ese camino, cada uno es dueño de sus actos, decírselo a todo el mundo para que todo el mundo sepa. Porque imagínate que él no dice nada y luego llegan a puerto y esa gente le dice al capitán y le pide responsabilidades. Oiga, usted no me dijo a mí que había un tío peligroso en el barco. Así que yo creo que el capitán lo que dijo es: ojo, me voy a curar en salud, y se lo digo a todo el mundo. Pero, Fernando, fueron muchas horas de histeria, de miedo, familias en ese barco. Claro, tendrían que estar aterrorizados. Estar en un sitio de donde no puedes escapar y donde sabes que hay un asesino. Yo no sé si está bien empleada la palabra asesino, sí. Porque hay una cosa cierta, doctor. El tío mata. Es decir, es que yo creo que matar con un cuchillo no debe ser fácil. Este tío mata automáticamente a 2 personas. Sí. Además, bueno, habría que imaginar cómo es esa muerte, porque seguramente son alguien
Ellos le increpan, no le dicen no esté usted aquí, y él saca ese cuchillo y lo clava, pero el otro no se va a quedar quieto clavándolo. Por lo tanto, hay varias cuchilladas, que es lo que le mancha a él de sangre, y sangre que presuntamente luego está en las barandillas del barco. Porque esa sangre aparece en las barandillas de un barco. Sí, al final, justo cuando ya en la popa del barco, vamos, para entendernos. Parece ser que al primero que mata, o al primero que hiere de muerte, es al guardián del garaje, porque lo sorprende rompiendo la ventanilla de un coche. Iría a robar, iría a lo que fuera. Insisto que este tipo se había peleado con medio barco, había robado una tortilla en la cocina, había tenido ya una bronca con el cocinero. Entonces parece ser que el primero que mata es al guardián del garaje, y cuando sube a cubierta huyendo, iría, como tú bien dices, manchado de sangre, el cocinero, el hombre, lo intentó detener y mató al cocinero. ¿De dónde venía la sangre? Pues la sangre vendría de ello, vendría del cuchillo, pero lo que esa sangre puede dar a entender es que el tipo había saltado por la borda, había saltado justo encima de las hélices. Si tú te saltas por la popa de un barco, donde está el chorro de expulsión, te coge el chorro de expulsión y te manda al fondo y te revienta los pulmones. Si te tiras por la aleta es la esquinita de popa del barco, lo que une, explicando la popa con el costado, directamente la hélice te succiona. La hélice de ese barco es del tamaño de este plato, más o menos. Y si te coges esa hélice, es que te desintegra, es que no. Entonces, claro, esa que es un salto mortal siempre en esa zona del barco. En esa zona del barco no hay forma humana de salvarte, o sea, vas a la muerte seguro. Eso pudo tranquilizar al capitán y a la tripulación, me imagino que hasta cierto punto, porque siempre hay un grado de incertidumbre en cuanto a si el tío saltó o el tío simuló lo de la sangre allí tirada o no, ¿verdad? Lo cierto es que cuando el barco llega a Cádiz, a bordo suben 30 guardias civiles. 30 guardias civiles con la jueza y los... O sea, 30 guardias civiles que van a buscar al tío. No van a otra cosa nada más que a buscar al tío, ¿no? Nunca se volvió a saber nada de este señor. Lo que pasa es que yo me hago, y lo que se barajaba es que efectivamente se había quitado la vida, había saltado por la borda. Pero a mí nadie me quita de la cabeza que pudo haberse escondido. Estamos hablando de un barco, y te lo voy a describir rápidamente, que mide desde eslora 140 metros de manga, que es el ancho 20 metros, tiene 4 cubiertas, 480 metros lineales de garaje y desplaza 9.000 toneladas. Estamos hablando de un barcazo enorme con camarotes, máquinas, carga, recovecos, y estamos hablando de un señor con entrenamiento militar. ¿Se puede esconder a alguien perfectamente? Perfectamente. Ese tío se le mete en la cabeza que no lo encuentras y te puede poner las cosas muy difíciles. Mira, cuando yo navegué en esos barcos era precisamente el inicio de todo este éxodo de migrantes ilegales, y se nos metían los inmigrantes ilegales en los sitios más en donde menos nos podían imaginar. Te aparecía un chaval de 16 años escondido, ¿eh? Entonces, ¿se tiró por la borda? ¿No se tiró? Pero la conducta de este hombre, al tenor de lo que dices, es una conducta muy rara, muy abigarrada, muy extraña, muy violenta. No da pie a que como psiquiatra yo piense que tiene la suficiente cabeza como para saber esconderse y aguardar en silencio para que pasara desapercibido. Digamos que es un poco otra teoría. La teoría habría habido quizá huellas, ¿no? O sea, te escondes en un sitio, la sangre cómo iba... Siempre, porque el tío si no se encontró nada. Sangre, claro. Nada. Oye, y yo estaba pensando una cosa en esta historia que ahora entenderán, ¿no? Me contaba Fernando y yo me quedaba así, que eso pasó en un barco español. En un barco, digamos, grande, de viaje cotidiano, con personas de todo tipo. Estoy pensando, pueden escribirnos, que puede que haya espectadores que estuvieran en ese viaje. Es posible que haya personas que estuvieran en el Ciudad de Palma en aquel viaje trágico del 13 de marzo del 92. Pero hay una cosa que me llama... Vamos a ver, doctor Cabrera. Y ha pasado mucho tiempo de esto, 31 años. Ven un tipo desarrapado, problemático, y que le asoma un machete y ahí no pasa nada. Vamos a ver, eso no es de recibo. Igual que yo en la cola de un avión he visto a un señor ebrio y le he dicho al comandante que hay un señor ebrio en la cola, en el finger, ya ha pasado la tarjeta de embarque, está en el finger, y le he dicho al comandante, me conocía por la tele, tal y cual, ahí hay un señor ebrio, en este avión no puedes ir con ese señor. Claro, problemas, ese señor problemas. Se extrae de la cola y no vuela. En un barco tiene que ser lo mismo. No puede entrar un señor así. Pero una cosa es ebrio y otra cosa es un machete. Claro. ¿No había ningún tipo de seguridad o qué, Fernando, en esa época? ¿En aquellos tiempos? Bueno, ¿el arco eléctrico? ¿Había arco eléctrico en aquellos tiempos? No había nada. Año no 92. Había nada.
Lo que que no es una navajita. No, lo que estoy completamente seguro es que no le dijeron nada ni al capitán ni a los oficiales, porque todo esto se lo dices a un oficial e inmediatamente... No entra. Inmediatamente... Pero- no en el embarque, o sea, si tú lo dices cuando ya el barco ha zarpado y al tío lo detienen a bordo, Hombre, es claro. que tienen Pero vamos a ver, Fernando. potestad legal para ello. Sinceramente, yo no sé, es decir, a veces la inacción de la propia gente, sabemos a dónde conduce. Hay familias y gente que está viendo un tío con esta pinta y con un machete ¿Qué? y no van a informar a Ahí la voy. autoridad competente dentro del barco. Claro. Eso a mí es que no es de recibo. Y pero un es que- tipo pero está horas ocurre- y horas provocando ocurre problemas mucho. con un machete. Claro, ocurre mucho. La gente, no digas nada. No, Juanito, no digas. No, Mercedes, no No te hables. metas. No te metas. Pero no te metas es intentar interceptar a un loco con un machete y otra cosa es informar de que ese hombre pone en peligro al resto de... Claro. Es extraordinariamente rara la Es historia. muy raro. Si un pasajero Vamos. me dice a mí, oficial a bordo de un barco, que hay un pasajero con un machete, Vamos. A por él. vamos, te Directo. vas con 3 marineros y lo ¿Te ha agarras. pasado alguna incidencia no de este tipo, pero gente que hay que encerrar, gente que hay que bloquear, gente que... No, ha habido borrachos. Sí. El tema de borrachos, el clásico imbécil que se toma 4 copas, que no sabe beber y hay que coger y meterlo en un camarote. O si viene algún policía a bordo, que yo estaba en la línea de Málaga, Melilla, Almería, era muy normal que viniesen policías a bordo, los avisabas y te lo esposaban, o incluso se les metían en el calabozo. Los barcos ¿Hay llevan calabozo? un calabozo. Estos barcos llevan un calabozo abajo en el garaje. Pero vamos, de ponerse agresivos y eso no, nunca. Pero en este viaje trágico, repito, puede que haya gente que estuviera... La inacción del propio público motivó esto, porque si alguien está alerta a un tipo con un machete, eso se detiene desde el principio. Claro. Lo que no entiendo de esta historia. El único que actuó fue el cocinero cuando vio al tío subir del garaje ensangrentado y se le echó encima y lo mató. Y lo mató. Y lo mató, evidentemente. ¿Y este Gaudencio qué tenía en la mente entonces? O sea, Este hombre. matar y tirarse No, por la no, borda. no, no. Este hombre seguramente sería un enfermo mental, ¿eh? Yo no tengo duda. Podía haber Pero estado tenía embriagado, dinero ¿no? para pagar. Es verdad Claro. que tenía el pasaje. Había pasado Claro, pagó. Y cuando pasaba con un machete. Claro. Pero la conducta de este hombre que decía que hacía rituales, etcétera, Sí. simula una psicosis, simula una situación mental. Si no drogas o algo así. Aparte de que haya bebido o no, que no se puede saber. Pero vamos, era un hombre enfermo mental grave. Grave, sin medicación, por supuesto. Él, por lo visto, por lo que dio a entender la prensa de la época, vivía en una casa de acogida, me parece que se llamaba Jesús Abandonado, en Las Palmas. Él era natural de Granada, había sido militar, había sido legionario, por lo que probablemente tuviera una pensión, ¿no? Si había tenido cualquier tipo de, ¿no? se dice, desorden psicológico, psiquiátrico, tendría una pensión y con esa pensión de vez en cuando se pagaba un billete para... que eran 24.000 pesetas de la época, ¿eh? Eso en aquella Yo me época estoy imaginando era una un dineral. familia que empiezan a saber esto y que tienes que encerrarte en un camarote porque Claro. esta sombra anda por ahí y nadie sabe quién es. Es como la novela, ¿no? Alguien ha matado a alguien y Sí, nadie nada sabe más, quién sí, es. sí. Es Claro. una película de De terror. terror. De terror, Además, fíjate, de terror. cuando llega el barco a Cádiz, la Guardia Civil, se meten, ya digo, 30 guardias civiles a buscar al tío. Es que no tenían claro que se hubiese tirado por la borda, aunque como dice los toca, Claro. lo más probable es que se hubiera tirado, pero tienen que comprarlo. Y parece ser que metieron a todo el pasaje en una nave para interrogarlos uno por uno, para ver quiénes eran, si había alguna posibilidad de que estuviese escondido entre ellos. Camuflado en el pasaje. Parece que hubo un herido de bala, un tema muy trágico. Sí, el hijo de uno de los fallecidos que parece ser que perdió los nervios y le dispararon en una pierna. Ostras. Madre Dispararon en mía. una pierna. Eso es lo que pasa cuando se pierden los nervios en situaciones críticas. Claro, claro. Y era una situación muy crítica. Es que habían asesinado a 2 tripulantes de un barco español sin ningún motivo, acuchillados. No hay algo de parecido, ¿no? ¿Eh? No ha habido casos parecidos. Yo no conozco casos parecidos. En barcos extranjeros sí he conocido casos parecidos, pero en barcos españoles... Se ha insisto. hablado, Fernando, de gente que ha desaparecido en cruceros. Desapariciones de gente. Sí, sí, sí. No sé si forma parte del mito, la leyenda o No, no. es totalmente cierto. Y me mira así con una sonrisa, sí. Ya hablaremos. Hasta ahí puedo leer. Madre mía, Hasta ahí puedo leer. madre mía. Doctor Cabrera, como siempre, gracias. Y hombre, yo creo que la participación ciudadana, cuando ves esto a posteriori, es cuando te quedas como diciendo, ¿cómo pudo pasar esto y nadie hizo nada, no? Tantas veces, por desgracia, una sociedad atemorizada, a veces con razón, sucesos que dices, ¿cómo nadie avisó? Si era 2 más 2 son 4, ¿no? Fernando, gracias. Gracias, Iker. Una vez más de película, pero Muchas real. gracias. Me voy a la otra historia, que es enlazar una película con otra. Por desgracia o no, es diferente, pero es una realidad con otra.
Y ahora vamos con un caso de alta extrañeza. Y vaya que sí, una vez más, una carretera. Territorio que ustedes conocen bien, todos conocemos bien, donde muchas veces da la impresión de que lo racional y lo irracional confluyen de una forma excepcional. Y fíjense, este caso es muy diferente. Y lo sorprendente es cuando alguien viene con un testimonio de algo que después de toda una vida siguiendo estos temas no encaja muy bien. Aunque hay paralelismos. Verán, yo he recordado de inmediato, le he pedido a Diego Marañón que me lo recupere, un dibujo que venía dentro de un fascículo que algún día les mostré, El mundo de los ovnis, JJ Benítez. Y en el capítulo 13, lo tengo aquí, la primera página, venía una especie de dibujo computerizado muy raro de unos seres, cabeza un poco bombada, que se acercaban a la ventanilla del coche de la maestra canadiense Verena Kumber. Y casi uno podía entender el miedo de esta maestra, que paraba y se daba cuenta al acercarse el ser a la ventanilla que eso no era normal. O un caso, también nombrando a JJ Benítez, de un libro que yo leí pues como con 11, 12 años, cuando salió La punta del iceberg, La punta del iceberg, que hablaba de un guardia civil en una zona de Cádiz, en una carretera que iba próxima a Trebujena, y había un dibujo de él con una especie de disco al fondo. Y de pronto también veo un extraño accidente o unas figuras con un coche. Es como la mezcla de lo irreal y lo real. Estos casos fronterizos, liminales, donde hay elementos absurdos, como un personaje que se acerca a tu ventanilla y cuando ya está a tu lado o cogiendo la maneta del coche para que salgas, tú te das cuenta que eso no va bien, ¿verdad? Pues esa es la sensación que describe perfectamente la testigo. Eran dos personas, un matrimonio, de este caso. Alta extrañeza, yo diría que al cubo prácticamente. Era el año 1987, en el mes de agosto habíamos decidido ir al pueblo de mis suegros, que tenían una pequeña casita en Teruel, la Sierra del Baracín, pueblecito llamado Guadalaviar. Íbamos por una carretera comarcal, ya metidos en la sierra, y bueno, todo comenzó porque llevábamos el cassette puesto, el cassette de música. El cassette de repente se paró solo y se conectó la radio sola, sin que nadie la tocásemos, y empezó a buscar sonidos. Evidentemente no cogía ninguna emisora, la emisora se segaba muchísimo y como molestaba mucho el sonido decidimos pararla. Habían transcurrido 2 o 3 minutos, yo llevaba la ventanilla abierta por el cielo de Albarracín, porque tiene unas estrellas muy bonitas, muy brillantes, y vi pasar una estrella fugaz, preciosa. Lo comenté con mi marido, le dije, pide un deseo, fíjate una estrella qué bonita que es. De repente yo me acuerdo perfectamente, y no se me olvidará en la vida, que esta misma estrella había pasado por delante de nosotros, como casi todas las estrellas fugaces. Lo hizo a la inversa, hizo un movimiento a la inversa, y yo me quedé mirando atónita, ¿no? Porque esto no es normal. De repente vi que esa misma estrella empezó a hacer dibujos en el cielo, haciendo eses, haciendo unos dibujos, y se puso delante de nosotros. Miré corriendo a mi marido para alertarlo, él se había dado cuenta. En ese momento ya estábamos los dos muy nerviosos y la luz empezó a bajar, esa luz que no tenía sonido, no había luces de colores, no había sonido, era una luz fuertísima, era como un foco enorme de un campo de fútbol, o sea, iluminaba toda la arboleda, iluminaba la carretera, iluminaba el coche. Se veía perfectamente como si hubieran conectado focos delante de nosotros, pero lo que nos llamaba la atención era el movimiento que llevaba, el movimiento de hacia adelante, hacia detrás, a la izquierda, a la derecha. Hubo un momento que la carretera giraba a nuestra derecha y pensábamos que ahí lo íbamos a perder.
continuó detrás de nosotros, se puso en la parte de atrás del coche, volvió hacia la parte de arriba. Nosotros estábamos en shock, lo estábamos pasando muy mal, francamente mal. No había nadie en la carretera para que nos socorriera, no había nada. Lo único que podíamos era correr con el coche para intentar llegar al pueblo más próximo que hubiera habido para poder parar y pedir ayuda. Entonces en ese momento llegábamos a un pueblecito que se llama Pozondón, pero para nuestra desgracia, en cierto modo y entre comillas, era un pueblecito que cruzaba la comarcal y eran 4 casas a los lados, no había nada. Entonces, por este hecho, seguimos corriendo con el coche. Yo le decía a mi marido que corriera más, el coche iba a todo lo que el coche podía dar sobre esa carretera, ¿no? Sobre la carretera comarcal. Y seguidamente, no habían transcurrido 3-4 minutos, nos apareció, entre comillas, una persona delante del coche, delante del morro del coche, una persona muy alta, súper alta, una persona muy alta, muy delgada, que nos hacía con las manos señas para que paráramos el coche. Ese señor se acercó al vehículo por la parte de mi marido, del conductor, se agachó puesto que era altísimo y le estaba diciendo a mi marido que habían tenido un accidente, que venían de una fiesta de griegos, habían tenido un accidente y había volcado su coche. Me dio miedo porque el rostro de esta persona era un rostro sin facciones, era un rostro liso, un rostro con los ojos muy abiertos, muy negros, muy abiertos, y no tenía facciones en la cara, no tenía sentimientos de nada en la cara, tenía la cara completamente lisa y le brillaba muchísimo, como si tuviera puesto encima una máscara o algo encima que le hacía que la cara le brillase. En ese momento me fijé en el coche que había aparcado a la izquierda y estaba completamente puesto en la carretera. No había volcado, no había un coche volcado. Yo me fijé también en las personas que estaban en el otro lado del coche, en el coche que estaba aparcado, que supuestamente estaba volcado, que no estaba volcado, y estaban los 4 mirando hacia nosotros para ver la reacción que nosotros íbamos a tener en ese momento. Más que nada yo, mi marido, ¿no? Me fijé y eran todos igual, o sea, todos más o menos de la misma altura, eran personas muy altas, súper delgadas, muy altas, y estaban todos mirando hacia nosotros, como pensando que no íbamos a bajar para ayudarlos, ¿no? Me fijé en este hombre que se acercó porque se agachó, vi que agachó el brazo como si fuera a coger la maneta de la puerta. En ese momento él puso el coche en marcha y yo en décimas de segundo me giré hacia atrás para saber lo que iban a hacer estas personas que habían tenido este accidente, ¿no? Y al girarme me di cuenta de que no había nadie. O sea, no habían coches, no había ningún coche, no había gente, no había nada. Lo único que había era la oscuridad de la carretera y los árboles. No había nadie, no había habido ningún accidente. El misterio del testimonio, bueno, está basado, imagino yo, en el propio misterio de la comunicación. ¿Por qué nos llega? Yo creo que puede haber personas que duden o que piensen que esto es una fabulación. Otra cosa es la naturaleza del fenómeno.
Pero creer que esta persona nos está mintiendo, madre mía, cuántos códigos al escuchar su relato. Como les dije antes, estábamos ante una lección auténtica, sea cual sea el misterio de fondo, de lo que vive una persona, en este caso una pareja, en un estadio de posible persecución del misterio. Y luego la pura alta extrañeza. Muchas veces me pregunto cómo es posible que, llevando yo toda la vida en el tema del misterio, haya de pronto un caso que me tira la baraja mental porque yo no había oído antes exactamente algo así. Hoy en día, con tantos estímulos, con tantas fuentes imaginativas, generar algo que no se ha contado antes no es nada fácil. Y esa es parte, evidentemente, de la historia del enigma profundo de este tipo de sucesos. En una carretera comarcal, en la mágica Sierra de Albarracín. Y vean qué vivencia. Claro, Pablo Vergel, alta extrañeza, española, desconocida hasta hoy, pura y dura. Altísima extrañeza. Y un claro ejemplo de que hoy podemos ver que hay casos que van más allá de la hipótesis extraterrestre, ¿no? Aquí tenemos un caso claro donde podemos ver una serie de claves, unas luces en el cielo que luego desembocan en una situación, como bien decimos, de alta extrañeza, pero que luego es rematada por una aparición aparentemente cotidiana de una persona que pide auxilio, pero al mismo tiempo hay una serie de claves que nos van dando a entender que estamos ante algo más, ¿no? Ante una situación anómala. La alta extrañeza, perdóname, Pablo, sobre todo tiene como una especie de procesos, va un increciendo. Da todo más miedo, mi opinión sincera, ahora no es que dice el maestro, mi opinión sincera, da todo más miedo porque una inocente estrella fugaz, ¿cuántas veces, no? Una estrella que cae. Y después empieza a desarrollarse una especie también de teatro que no entendemos. Y cuando la testigo, que ya está en una situación de miedo profundo, se da cuenta de que hay un poco de alivio porque hay personas, pero de pronto esas personas tienen algo que no sabe muy bien definir en un principio, pero que le dice, el sentido arácnido se activa, vete de aquí. Es que es... Aparte, que lo que tú comentas es exactamente lo que se conoce como el valle inquietante, que es cuando da más, muchas veces da más miedo. Cuando algo parece normal, por eso habla del valle inquietante de los robots, los androides, que de repente estás ante algo que parece humano, pero no lo es. Y aquí estamos a esta ruptura de la cotidianidad, parece un incidente, como tú dices, cotidiano, de un viaje por la noche que encuentras a alguien que pide auxilio, pero luego parece encerrar algo más. Y luego hablará lo que Enrique de Vicente conoce muy bien como el factor Oz, ¿no? Como parece que se abre una especie de campana de irrealidad que rodea el fenómeno y como viene se va, ¿no? Es súper curioso cómo remata la testigo, ¿no? Que hay un momento que parece que todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Aunque luego veremos que no acaba nada de encajar, ¿no? Maestro, buenas noches. Buenas noches. Qué pedazo de historia, cómo está segmentada en momentos, qué bien descrito en esa verdad profunda del testigo. Yo no sé qué hay detrás, pero creo en la verdad profunda del testigo. Vamos a ver, yo creo en la verdad profunda al haberla oído comentar su experiencia. Pero la primera vez que escuché, al igual que Pablo, la experiencia, o sea, así a simple vista, dije, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué significa? Empecé a penetrar, a profundizar. Primero zambullirme yo en la historia y tras lo que creí descubrir, contacté a la testigo por WhatsApp, es decir, no en conversación telefónica con ella, a plantearle una sucesión de preguntas cuyas respuestas ha escuchado Pablo, no en su totalidad, pero fue mucho, para sondear ¿qué podría haber detrás? ¿Por qué primero, maestro? ¿Por qué ante un caso tan raro, tan bien descrito, con diferentes fases, decimos, tú sospechas que no tiene que acabarse ahí o no tiene que empezar ahí, que hay algo más? ¿Por qué? Porque es muy simple, porque lo normal en los casos en los que yo procuro profundizar es que hubiera más. O sea, el caso, recuerdas que hablábamos de la premonición. Lo que contamos de la premonición era el 10% de toda siempre la historia hay algo de más, esta ¿no? mujer. Cuando hay alta extrañeza siempre hay algo más. A veces hay que sacarlo con sacacorchos y en otras, en el tiempo que yo me dedicaba a patear los campos de España y a hablar con gente, me encontré con casos en los que había muchísimo más. Vale, ¿qué descubriste aquí? Entonces, en concreto en este caso, lo interesante es que yo le planteé
muchas preguntas relacionadas con dos factores que aparecen ahí. Y es, por un lado, ese personaje que enlaza con lo que se ha convertido en un mito, con la etiqueta hombres de negro. Sí. Estos no son de negro ni nada parecido, pero es una etiqueta, uno. Y dos, con lo que ha comentado Pablo, el factor Oz, que es la aparición de otra realidad muy parecida a la que vivimos, pero que es distinta. Entonces, yo le planteo un montón de preguntas para ver qué le había ocurrido antes, después, etcétera, en síntesis. Lo esencial que le ocurrió, y me tocó sacárselo con sacacorchos, como ha comprobado Pablo, un audio, otro audio, otro audio, es lo siguiente. Primero, lo que para mí le da una validez absoluta y definitiva, para mí, subjetiva al caso, es cuando sucede. Porque eso sucede, tras muchas preguntas a la testigo, en agosto. Ella quiere recordar agosto del 87. Es decir, estamos hablando de 40 años, casi. O sea, 35 años. Bien, ¿qué ocurre? Que al tratar de sondear, como su marido se tomaba vacaciones y eran las vacaciones, y era primera o segunda quincena de agosto, ella cree que es la primera quincena, el día 1 al 2 de agosto. Pero podría ser del 16 al 17 de agosto. ¿Qué ocurría el 16 o el 17 de agosto? Ocurría un movimiento, una reunión planetaria en la que yo participé, que era la Convergencia Armónica, organizada por un personaje excepcional, al que yo tuve oportunidad de conocer, José Argüelles, profesor de un montón de universidades, el gran popularizador del calendario maya, y ahí se abría una brecha en el espacio-tiempo. O sea, para mí, lo que vivencié ahí fue como una ruptura dimensional, una apertura dimensional, que cuando... Estas son fantasías de las mías, por supuesto, de las mías y de las de otra gente. Pero bueno, lo interesante es lo que hemos vivido. Que coincidía ese evento con esto, pero... Cuidado, pero no con eso, con algo que le ocurrió a esta mujer. Y es que esta mujer, antes de eso, en su casa, que vivía en un bloque enorme y con muchos vecinos, digamos, en todo ese conjunto de bloques, y ahí a las 4 de la mañana, mientras el marido trabajaba, porque trabajaba de noche, de repente empieza a oír una vibración como de un motor que empieza a ir en aumento. Tú has oído la conversación y puedes continuar explicando. Un sonido de motor dentro de la habitación. Sí. Bueno, yo lo primero que le pregunté a Enrique y a Clara, cuando este caso, por un poco analogías de casos similares estudiados por John Keel, él lo conecta siempre a un fenómeno más amplio, el tema de la ufología. Y es previo. Y él siempre hay que buscar si han pasado antes cosas o después cosas. Yo le dije, ¿hay precuelas o secuelas? Y me ha dicho, escucha. Y hemos estado escuchando una serie de audios donde la testigo nos va relatando cómo por las noches empieza a escuchar una especie de zumbido increscendo que le saca le despierta. Ella incluso abre la persiana de golpe porque piensa que hay una obra o que se ha producido algún tipo de evento que está generando un gran ruido. Un dejam, diríamos, sí, ¿no? Es un dejam, pero ella decía que nada sutil, era una cosa que ya empezaba a notar una vibración, ¿no? Y entonces, noche tras noche, ella se da cuenta de que poco a poco eso remitía y no era capaz de encontrar la fuente, era un sonido que escuchaba ella sola, ¿no? Luego, poco a poco, se va a dormir en casa de sus suegros, le acompaña a su familia y su marido también lo escucha. Su marido que también será... fin de semana cuando descansa. Que también será testigo de esto, ¿no? Vale, ¿y qué puede significar esto? Bueno, esto... ¿Que hay como un toque o que hay una apertura de percepción de esos testigos? Enrique y yo hemos estado hablando de hipótesis, pues podemos hablar de una zona-ventana, y estamos hablando de un momento global, por las razones que le ha comentado, donde hubo una especie el velo de Isis que separa las dimensiones o las realidades se hace más fino y hay una serie de personas que durante esa fecha experimentaron algún tipo de cruce con otros planos, ¿no? Eso sería una zona... Pero ese suceso del ruido en casa previo, ¿ella lo relacionaba con el caso o es ahora cuando cree que tiene que ver? No, sí. Y después el trastorno, eso sigue meses. Y ella tiene que ir al otorrino, le hacen pruebas de todo tipo, la tienen que dar tratamiento y tal como empezó, se para. Pero lo importante es que eso lo hemos vivido mucha otra gente. O sea, yo he hablado con muchos testigos... Que pasaban esas alucinaciones auditivas, entre comillas. Esa alucinación sí, pero esa alucinación que cuando ocurre en un determinado momento es compartida por gente... Luego yo te contaría en privado, por gente, por el vecino que no está al tanto y dice, oye, ¿qué motor tienes en tu casa por las noches? Que no puedo dormir.
Pablo. La otra hipótesis, que es la que utiliza John Keel, es que dice que hay gente, porque él siempre acaba relacionando el tema ufológico, y yo creo que acierta con la parapsicología. Entonces, podría ser que estas personas o esta persona tuviera una sensibilidad especial que hiciera que pudiera captar una serie, en ciertas circunstancias, de situaciones que nosotros calificamos como paranormales, pero que John Keel llamaba el superespectro, manifestaciones del superespectro, que es ese ancho de banda que nosotros no podemos percibir y que para él agolparía todo lo paranormal. Alguien te ha tocado el dial y te ha amplificado la antena. Claro, John Keel, ¿cómo hacía eso? Siempre que había un caso de hombres de negro o de ovnis, siempre preguntaba, ¿le ha pasado a usted algo raro antes en su casa? Sí, poltergeist, sueño premonitorios. ¿Le ha pasado algo después? Es como una especie de experiencia iniciadora. Sí. ¡Pap! Que abre la conciencia. Bien. Y en el propio suceso, una estrella inocente, dibujos en el cielo. Es que está como contada toda la, no sé, iconografía de la alta extrañeza. Pero repito y incido, porque creo que no se le da importancia a esto. No es fácil. La mente tiene unas celdillas, hay ciertas posibilidades. Y cuando viene un testigo contándote que algo que nunca has oído, nosotros que hemos oído de todo en las últimas décadas, pues tiene un valor. Porque, oye, es la imaginación, la creatividad, la vivencia pura y dura. El ovni persigue. Y la descripción de ella y hasta los gestos, Enrique, de angustia, 35 años después, que se pueden ver cuando se pone, como pasa en el misterio auténtico, que es cuando alguien te está contando, hay un automatismo, ya no está contando, está viviendo otra vez la historia. Sí, está pero claro, vale, una persecución, tremendo. Yo recuerdo casos en Burgos de que llegas a un pueblo y no hay nadie, y el ovni o lo que sea espera, y tienes que volver a la carretera, la sensación de terror que me han contado ahí muchos testigos. Vuelves a la negra carretera comarcal y aquello te hace el atajo y vuelve. Casos de Solarana, Peral de Arlanza, tantos. Bueno, el asunto es, Enrique, de pronto unos tipos que dicen algo que es absurdo. Esto es maravilloso. Sí, sí. Dicen un absurdo. Un individuo. Porque nosotros están a distancia. Claro, pero hay una cosa que es tremenda. Hemos tenido un accidente, bájese del coche, la mano en la maneta, ella previamente ha pulsado los antiguos, ¿no?, seguros. Ostras, es tremendo, ¿no? Se está dando todo lo canónico de la alta extrañeza. Es el absurdo sobre el absurdo que está actuando ahí. Es que me parece un caso digno de una película. Y cuando ve al resto del grupo, no están atareados con el accidente, no hay coche destrozado, sino que están mirándoles a ellos y son iguales. Claro, uno puede pensar, ojo, sinceramente, poniéndome no de abogado del diablo, sino elementos diferentes, en la terrible psicosis que uno vive emocional de estar siendo perseguido por una luz y que ocurra esto, alguien puede decir, bueno, fue una escena cotidiana que ellos reinterpretaron. Pero sea como fuere, en ese lugar que conozco bien, de noche, y baje usted. Y entonces el miedo ya está contagiándose uno a otro. Es traumático, es decir, hemos visto experiencias que no... Aquí, por el testimonio, hay una tensión emocional fuerte, Enrique, y eso se mantiene durante el tiempo. ¿Qué pasa? Yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema con este tipo de casos en los que yo me he encontrado? He contactado con los testigos, en algunos he profundizado. Siempre suele haber más. Ahora, es muy difícil, aún que yo le haya hecho muchas preguntas, y lo único que me ha dicho, no, déjà vu no. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es importante, porque hay casos del factor Oz donde aparecen déjà vus. Es más, en los mal llamados hombres de negro sí hay otra serie de cosas, no. En principio, hay cosas... ¿Por qué mal llamados hombres de negro, Enrique? Vamos a ver, mal llamados porque eso es un mito que comienza, es una pena que no tengo aquí el libro clásico de Albert Bender, un aficionado, vamos a decir, investigador, por llamarlo de alguna manera, como hobby. En 1953 creó una organización ufológica como esa que creaste tú de niño, ¿te acuerdas? ¿No? Que le ponías el sello. Yo creé otra también con dos amiguetes, uno de mi trabajo cuando yo empecé a trabajar a los 17 años y con un amiguete suyo. Y yo con eso me relacionaba con otro grupo. Bien, pues yo creo que en una historieta así. Ahora, 1953, y él crea esa organización y hacen como un boletín y tienen contactos con gente de Nueva Zelanda, de otros sitios, y de repente dice en el último editorial, cierro la organización
por factores X, por una amenaza y tal, la cierra. ¿Qué ocurre? Que uno de los colegas que estaba con el otro chaval de esa organización, Gray Barker, Clásico Gray Barker. luego aparece, pero el clásico... Un trickster que de verdad. Era un jovencito, trickster. y luego escribe un libro en el año 57 que se llama Ellos sabían demasiado, contando toda una historia Qué gran titular, ¿eh? hasta que ya en 1963 Alvin Bender se decide a dar su versión de la historia en un libro que se titula Los tres, bueno, los platillos volantes y los tres hombres de negro. La idea es gente que viene a amedrentar a los testigos ovni a priori para buscar lo que nos ha quedado, Enrique, es agentes incluso gubernamentales o vaya a saber qué, muy atentos al tema ovni, y que van a los testigos, se presentan en su casa, le piden las pruebas o les amedrentan. Es el mito popular, ¿no? Y aparecen de repente en casos súper clásicos como el Mothman. Las profecías del Mothman, que es un título editado por un editor pirado español en español, un tal Pablo Vergel, es el que se decide a editarlo. Entonces, este libro, cuyo título tanto le horrorizaba a John Keel, que él proponía otra cosa, ¿qué ocurre? Cuando el Mothman, que uno sabe la película y tal, ahí aparecen también amedrentando. Ahora, siempre no se sabe nada. Si quiere luego hablamos de si eran agentes gubernamentales y cuándo han intervenido en España y en Madrid. Sí, claro, es que de hombres de negro se habla mucho, pero estos de este caso... en Madrid, ¿eh? ¿Qué serían? Sí, el cliché de la cultura popular siempre, y más después de Hollywood, siempre ha llevado a esta idea de los hombres de negro como la agencia gubernamental. Pero en las profecías del Mothman y en otros libros se ha documentado como que estos personajes tienen comportamientos abiertamente bizarros y absurdos. Pueden llegar a pedirte información para una herencia. Sí. Luego muchas veces hacen un comportamiento completamente contradictorio, que es, parece que quieren, usted no tiene que hablar de los ovnis, pero te dan pistas, te indican casos y casi te proporcionan información para que tú hables de los ovnis. O sea, que son más bien evangelizadores del ovni. Y en muchos casos que he podido conocer, investigar, nunca supe si era una especie de sentimiento de persecución por parte de los testigos muy impresionados con lo vivido. Me acuerdo siempre de los soldados de Talavera la Real, que tiempo después dicen, estamos en tal... Eso es brutal. Claro, y miramos por la ventana, tiempo después de un encuentro terrible que ustedes ya conocen, un disparos en una base aérea con una supuesta figura, una noche de noviembre del 76, cuando se reincorporan a la vida y parece que todo queda atrás, usted opine, puede ser paranoia, efectivamente, o puede ser otra cosa. Detectan los testigos que hay personas, el hombre que lleva el butano, el que regentan, que están vigilándoles cuando ellos... Forma parte del mito y del miedo y de una convulsión, un shock mental, o había, ¿no? Pero que estaba absolutamente integrado en nuestra sociedad ese mito. En otro caso muy importante de la ufología española, que vosotros conocéis bien, de Próspera Muñoz. Próspera Muñoz tiene un caso de niña y luego regentando un bar en San Juan, ella cuenta como unos humanoides van disfrazados con máscaras y sombreros y están como supervisándola y monitorizándola desde la lejanía, ¿no? Son comportamientos que tampoco uno acaba de explicarse. Y entra también muy bien, como John Keel también es un buen ejemplo de cómo la paranoia puede acabar apoderándose de uno, ¿no? Claro, estos personajes protagonistas al final del caso, ¿son seres humanos o son otra cosa? Bueno, yo creo que son humanoides bastante más comunes y frecuentes asociados al fenómeno ovni de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Por eso se habla de los hombres de negro, al final se amplía la categoría, porque hay muchísimos encuentros y eventos que lo que pasa es que muchas veces produce el sesgo ufológico, como que no encajan en la hipótesis extraterrestre y son apartados porque son tan bizarros. Entonces la valentía de sacarlos... No hay quien los catalogue. Claro, es decir, pero esta señora... Te pongo dos casos históricos extremos y ahí mételes donde quieras. Uno, los tres personajes extraños que se aparecen a Abraham en la Biblia y que le describen cómo va a cambiar su futuro y qué va a ocurrir con su descendencia. ¿Qué ocurrió con su descendencia? Su descendencia dio lugar a todas las monarquías que hay en Occidente, todas, cambió el mundo, o sea, salieron 12 tribus que se distribuyeron por toda la tierra, de una rama, de la otra rama el Islam. O sea, la figura venerada como padre del Islam. Te voy al otro extremo. Un personaje idéntico pero oscuro que se repite una y otra vez en todos los procesos de brujería. Delgado, frío, alto, que
preside las reuniones de las brujas y antes de eso los festivales paganos. Idéntica descripción, un personaje negro una y otra vez. Dentro de ese espectro, sitúales donde quieras. Son personajes dentro de lo que habláis, la otreidad, es decir, la inmensa, imagínate, esto es nuestra realidad. La otra realidad es lo que hay ahí, es lo que hay ahí, es lo que hay Lo fuera. estaba contando ahora Enrique, Pablo, y estaba de fondo ese hombre de paja, ¿lo ves? Que en el fondo representa a esas deidades, en este caso noreuropeas, que irrumpen en nuestro mundo, abriendo el velo, apareciéndose y dejándonos un poco con un montón de preguntas, pero desde luego, en una carretera cualquiera, en una provincia cualquiera, en una noche cualquiera o no cualquiera, surge esto, esta especie de película real que, como decimos siempre, supera cualquier ficción y demuestra que el latido de la alta extrañeza prosigue y que, a pesar de todos los avances tecnológicos, de todo nuestro conocimiento sobre el mundo, pese a quien pese, seguirá habiendo personas que cualquier noche sigan teniendo estas experiencias. Muchos quieren ubicarlo dentro del cerebro todo esto, no sé. Opinen ustedes, quizá es que en ciertos momentos, con cierta sensibilidad, uno puede ver esa misteriosa otredad. Que en el fondo la palabra alta extrañeza, bueno, es dirigirse a eso, ¿no? Como siempre, don Pablo, mil gracias, amigo. Un saludo. Maestro. A tus órdenes. Gracias. El maestro, tú sabes que ramifica y cada cosa sería un programa. Rizoma. Hay que dosificarlo, hay que dosificarlo. Gracias, maestro, como siempre. Nosotros proseguimos y lo hacemos con muchas más cosas, queridos amigos. Protagonista de esta historia, Ciudad de Palma, fecha 13 de marzo de 1992. Y os confieso que yo no conocía la historia y que cuando Fernando García Echegoyen, nuestro Vodemar, me hizo varias puntualizaciones, dije, esto hay que contarlo. Él estuvo en barcos de este porte y precisamente el barco y cómo es una parte del propio Cluedo, ¿no? Fernando, bienvenido, como siempre. Gracias, Iker, bien hallado, buenas noches. Tenemos también al doctor Cabrera, ¿cómo no? Porque habrá que puntualizar algunas cosas después de escuchar la historia. ¿Te parece? Algunas cosas. Interesante. ¿Tú te acordabas de este caso? Sí. ¿Te acordabas? Increíble. Perfecto. Increíble. Bueno, pues nos vamos a un barco que no es un barco cualquiera, Fernando. Nos embarcamos. Pues mira, ahora después describiremos un poco más exhaustivamente cómo era el barco, pero lo que sí me gustaría que nuestros amigos entendieran que estamos hablando de un barcazo. Un barco de 140 metros de eslora, que no es precisamente un pesquerito ni un barco de vela. Estamos hablando de un barco muy grande que hacía la ruta de Cádiz-Canarias, ida y vuelta, o Canarias-Cádiz, 13 de marzo de 1992, como tú bien has dicho. El barco navega de Tenerife a Cádiz con un pasaje aproximadamente de 270 personas y unos 70 tripulantes. Yo navegué, tengo que decirlo, en un barco gemelo a este. Este es el Ciudad de Palma, yo navegué en el Ciudad de Santa Cruz de la Palma, que es idéntico, es un ferry de la serie Canguro, insisto. Un barco enorme. ¿Sabes de lo que hablas? Sí, conozco el barco y además que tiene un punto de misterio que por eso es muy importante explicar cómo era el barco que ahora veremos. En aquel viaje en particular, los pasajeros advierten la presencia a bordo de un individuo desarrapado, y lleva por lo visto unos pantalones completamente mugrientos, ya sin forma, un jersey rojo de pico también en muy mal estado, y parece ser que de uno de sus bolsillos le asomaba un machete. No un cuchillo ni una navaja, un machete.
A lo largo del día de ese día 13, o del día 12, porque en realidad los hechos ocurren el día 13, la madrugada del día 13, a lo largo del día 12 se comienzan a producir a bordo una serie de hechos relacionados con este tipo. Empieza a insultar a los pasajeros, les dice que van a acabar en el infierno, empieza a hacer extraños ritos, parece ser, de índole religiosa. ¿Cómo? ¿Qué ritos? No lo sabemos exactamente. Parece que hacía algún tipo de oraciones y hacía gestos con las manos como si estuviera rezando y haciendo una especie de invocaciones, según la prensa de la ¿Siempre encubierta en diferentes zonas? En diferentes zonas, en el restaurante, en la cafetería y encubierta. En general lo vieron en varios sitios del barco diciendo salvajadas y haciendo cosas muy raras. Una de las peores fue que dijo que iba a hacer que el barco se hundiera y iban a morir todos, ¿no? Total, que parece ser que los compañeros del camarote de este hombre no le dejan entrar al camarote, lo echan fuera y cierran la puerta. Me puedo imaginar por qué. Era un tipo pendenciero, un tipo que debía de oler como una mofeta, porque es la última vez que vi una pastilla de jabón fue cuando lo parieron. En fin, una serie de circunstancias que le hacía muy desagradable la convivencia con él. Y parece que cogió una manta y salió del camarote con una manta. Y con el primero que tiene un enfrentamiento es con el sereno del barco. ¿Quién era el sereno? El sereno es un profesional que va en los barcos de pasaje y que por las noches, como los serenos antiguos, atiende a los pasajeros. Entonces el sereno le dice, oiga, usted no puede estar encubierta con una manta de su camarote. Y él le contesta, yo he pagado 24.000 pesetas por el pasaje y haré lo que me dé la gana con la manta. 24.000 pesetas del año 92 es un dinero, ¿eh? Eso no todo el mundo se puede gastar 24.000 pesetas en un billete de pasaje. Esto quiere decir que este señor tenía una pensión, como después se supo. Parece ser que en torno a las 7:15 de la mañana se empiezan a oír gritos en cubierta, sale a cubierta un oficial, salen varios pasajeros y se encuentran al cocinero del barco tirado en el suelo desangrándose, cosido a cuchilladas. Capitán. Y ven una sombra que sale corriendo, parece ser que es este hombre, y desaparece en la oscuridad de la noche. Todavía es el mes de marzo. El segundo oficial lo persigue con una silla de madera para partírsela la cabeza, pero este tipo desaparece. Nadie sabe por qué la ha emprendido a cuchilladas con el cocinero, ¿no? Con un hombre de 45 años que se llamaba Daniel Balboa. Bajan al garaje y empiezan a buscarlo, y cuando llegan al garaje del barco se encuentran al guardián del garaje en el suelo desangrándose. Todavía vivo, pero desangrándose, cosido a puñaladas también. El guardián del garaje es un profesional también que se dedica a vigilar el garaje las 24 horas del día. Hay varios que se van. Lógicamente un garaje es un sitio lleno de coches, con propiedades, lleno de gasolina, y tiene que haber allí un hombre, un profesional que lo esté vigilando. Parece ser que lo revisó, lo reconoció el oficial médico del barco y le dijo al capitán que hospitalizarlo porque se nos muere. Entonces el capitán pensó en meter el barco en Casablanca, pero finalmente el hombre fallece y sigue en el viaje hacia Cádiz. El capitán despierta a todos los pasajeros, una acción muy rara en un barco de pasaje. Despertó a todo el mundo, los congregó y les dijo, ha pasado esto. Me estoy imaginando el pasaje que va en un barco grande de viaje y hay 2 cadáveres. Han matado a 2 de mis tripulantes.
y el asesino tiene que estar entre nosotros, ¿no? Se pasa lista, se hace una comprobación y se comprueba que un pasajero que aparece en la pauta no está en la reunión. La pauta es un documento que hay en los barcos de pasaje que casa el pasajero con un camarote o el pasajero con una butaca, porque también hay butacas. Hay un pasajero que no aparece por ningún lado y que tenía un camarote. Un señor llamado, me lo he apuntado aquí, en unos sitios aparece como José López y en otros sitios aparece como Gaudencio López. Lógicamente se empieza a buscar al pasajero por todo el barco. La tripulación pues coge palos, coge cuchillos, coge lo que pilla. A bordo del barco iban 5 guardias civiles que venían custodiando un furgón de... Eso era muy típico, ¿no?, en los barcos de pasaje. Los fondos que se enviaban de Canarias, de España a Canarias, pues eran guardias civiles o que traían fondos de Canarias para la península o viceversa. Y entonces esos 5 guardias civiles aconsejan al pasaje: miren, no se queden solos en ningún momento, procuren estar acompañados. El pasaje estaba histérico, con muchísimo miedo. Imaginad en un barco donde tú vas plácidamente y te dicen que hay un tío que ha asesinado a dos pasajeros. ¿Cómo sería el estado mental del pasaje? Bueno, el estado mental lo acaba de describir él. En un barco que es un sitio sin escapatoria, el miedo es tremendo, porque lo único que puedes hacer es encerrarte en tu camarote y esperar a que el barco llegue a un puerto. No hay otra opción. Y además los pasajeros saben que alguien ha matado, porque hay 2 muertos. O sea, no es una cuestión de que hay alguien raro por el barco, ¿no? Es alguien que ha matado. Por lo tanto, imagínate colectivamente el pánico generalizado. ¿Está bien diseñado, en tu opinión, doctor, eso de decírselo a toda la tripulación o había que pasar por encima? Ahí hay 2 opciones. El capitán del barco puede tomar 2 caminos. El camino de no decir y investigar sin decir para evitar el pánico colectivo, y otro que es la opción que tomó él, y yo no sé por qué tomó ese camino, cada uno es dueño de sus actos, decírselo a todo el mundo para que todo el mundo sepa. Porque imagínate que él no dice nada y luego llegan a puerto y esa gente le dice al capitán y le pide responsabilidades. Oiga, usted no me dijo a mí que había un tío peligroso en el barco. Así que yo creo que el capitán lo que dijo es: ojo, me voy a curar en salud, y se lo digo a todo el mundo. Pero, Fernando, fueron muchas horas de histeria, de miedo, familias en ese barco. Claro, tendrían que estar aterrorizados. Estar en un sitio de donde no puedes escapar y donde sabes que hay un asesino. Yo no sé si está bien empleada la palabra asesino, Sí. Porque hay una cosa cierta, doctor. El tío mata. Es decir, es que yo creo que matar con un cuchillo no debe ser fácil. Este tío mata automáticamente a 2 personas. Sí. Además, bueno, habría que imaginar cómo es esa muerte, porque seguramente ellos le increpan o le dicen: no esté usted aquí, y él saca ese cuchillo y lo clava, pero el otro no se va a quedar quieto clavándolo. Por lo tanto, hay varias cuchilladas, que es lo que le mancha a él de sangre, es sangre que presuntamente luego está en las barandillas del barco. Porque esa sangre aparece en las barandillas de un barco. Sí, al final, justo cuando ya en la popa del barco, vamos, para entendernos. Parece ser que al primero que mata, o al primero que hiere de muerte, es al guardián del garaje, porque lo sorprende rompiendo la ventanilla de un coche. Iría a robar, iría a lo que fuera. Insisto que este tipo se había peleado con medio barco, había robado una tortilla en la cocina, había tenido ya una bronca con el cocinero. Entonces parece ser que el primero que mata es al guardián del garaje, y cuando sube a cubierta huyendo, iría, como tú bien dices, manchado de sangre, el cocinero, el hombre, lo intentó detener y mató al cocinero. ¿De dónde venía la sangre? Pues la sangre vendría de ahí o vendría del cuchillo, pero lo que esa sangre puede dar a entender es que el tipo había saltado por la borda, había saltado justo encima de las hélices. Si tú te saltas por la popa de un barco, donde está el chorro de expulsión, te coge el chorro de expulsión y te manda al fondo y te revienta los pulmones. Si te tiras por la aleta es la esquinita de popa del barco, lo que une, explicando la popa con el costado, directamente la hélice te succiona. La hélice de ese barco es del tamaño de este plato, más o menos. Y si te coges esa hélice, es que te desintegra, es que no. Entonces, claro, Que es un salto mortal siempre en esa zona del barco. En esa zona del barco no hay forma humana de salvarte, o sea, vas a la muerte seguro. Eso pudo tranquilizar al capitán y a la tripulación, me imagino que hasta cierto punto, porque siempre hay un grado de incertidumbre en cuanto a si el tío saltó o el tío simuló lo de la sangre allí tirada o no, ¿verdad? Lo cierto es que cuando el barco llega a Cádiz, a bordo suben 30 guardias civiles. 30 guardias civiles con la jueza y los... O sea, 30 guardias civiles que van a buscar al tío. No van a otra cosa nada más que a buscar al tío, ¿no? Nunca se volvió a saber nada de este señor.
Lo que pasa es que yo me hago, y lo que se, en fin, lo que se barajaba es que efectivamente se había quitado la vida, había saltado por la borda. Pero a mí nadie me quita de la cabeza que pudo haberse escondido. Estamos hablando de un barco, y te lo voy a describir rápidamente, que mide desde el hora 140 metros de manga, que es el ancho 20 metros, tiene 4 cubiertas, 480 metros lineales de garaje y desplaza 9.000 toneladas. Estamos hablando de un barcazo enorme con camarotes, máquinas, carga, recovecos, y estamos hablando de un señor con entrenamiento militar. ¿Se puede esconder a alguien perfectamente? Perfectamente. Ese tío se me le mete en la cabeza que no lo encuentras y te puede poner las cosas muy difíciles. Mira, cuando yo navegué en esos barcos era precisamente el inicio de todo este éxodo de migrantes ilegales, y se nos metían los inmigrantes ilegales en los sitios más en donde menos nos podíamos imaginar. Te aparecía un chaval de 16 años escondido, ¿eh? Entonces, ¿se tiró por la boda? ¿No se tiró? Pero la conducta de este hombre, al tenor de lo que dices, es una conducta muy rara, muy abigarrada, muy extraña, muy violenta. No da pie a que como psiquiatra yo piense que tiene la suficiente cabeza como para saber esconderse y aguardar en silencio para que pasara desapercibido. Digamos que es un poco otra teoría. La teoría habido que realmente... huellas, ¿no? O sea, te escondes en un sitio, la sangre cómo iba... Siempre, porque el tío no se encontró nada. Sangre, claro. Nada. Oye, y yo estaba pensando una cosa en esta historia que ahora entenderán, ¿no? Me contaba Fernando y yo me quedaba así, que eso pasó en un barco español. En un barco, digamos, grande, de viaje cotidiano, con personas de todo tipo. Estoy pensando, pueden escribirnos, que puede que haya espectadores que estuvieran en ese viaje. Es posible que haya personas que estuvieran en el Ciudad de Palma en aquel viaje trágico del 13 de marzo del 92. Pero hay una cosa que me llama... Vamos a ver, doctor Cabrera. Y ha pasado mucho tiempo de esto, 31 años. Ven un tipo desarrapado, problemático, y que le asoma un machete y ahí no pasa nada. Vamos a ver, eso no es de recibo. Igual que yo en la cola de un avión he visto a un señor ebrio y le he dicho al comandante que hay un señor ebrio en la cola, en el finger, ya ha pasado la tarjeta de embarque, está en el finger, y le he dicho al comandante, me conocía por la tele, tal y cual, me digo, ahí hay un señor ebrio, en este avión no puedes ir con ese señor. Claro, problemas, ese señor problemas. Se extrae de la cola y no vuela. En un barco tiene que ser lo mismo. No puede entrar un señor así. Pero una cosa es ebrio y otra cosa es un machete. Claro. ¿No había ningún tipo de seguridad o qué, Fernando, en esa época? ¿En aquellos tiempos? Bueno, ¿el arco eléctrico? ¿Había arco eléctrico en aquellos tiempos? No había nada. Año 92. Que no es una navajita. No, lo que estoy completamente seguro es que no le dijeron nada ni al capitán ni a los oficiales. Porque todo esto se lo dices a un oficial e inmediatamente... No entra. Inmediatamente. Pero no en el embarque. O sea, si tú lo dices cuando ya el barco ha zarpado y al tío lo detienen a bordo, hombre, claro. Es que tienen... Pero vamos a ver, Fernando. Potestad legal para ello. Sinceramente, yo no sé, es decir, a veces la inacción de la propia gente, sabemos a dónde conduce. Hay familias y gente que está viendo un tío con esta pinta y con un machete y no van a informar a la autoridad competente dentro del barco. Claro. Eso a mí es que no es de recibo. Y un tipo está horas y horas provocando problemas con un machete. Claro, ocurre mucho. La gente, no digas nada. No, Juanito, no digas. No, Mercedes, no te hables. metas. No te metas. Pero no te metas es intentar interceptar a un loco con un machete y otra cosa es informar de que ese hombre pone en peligro al resto de... Claro. Es extraordinariamente rara la historia. Es muy raro. Si un pasajero me dice a mí, oficial a bordo de un barco, que hay un pasajero con un machete... Vamos. Vas con 3 marineros y lo agarras. ¿Te ha pasado alguna incidencia no de este tipo, pero gente que hay que encerrar, gente que hay que bloquear, gente que... No, ha habido borrachos. El tema de borrachos, el clásico imbécil que se toma 4 copas que no sabe beber y hay que coger y meterlo en un camarote, o si viene algún policía a bordo, que yo estaba en la línea de Málaga, Melilla, Almería, era muy normal que viniesen policías a bordo, los avisaba y te lo esposaban, o incluso se les metían en el calabozo. Los barcos llevan un calabozo. Estos barcos llevan un calabozo abajo en el garaje. Pero vamos, de ponerse agresivos y eso no, nunca. Pero en este viaje trágico, repito, puede que haya gente que estuviera... La inacción del propio público motivó esto, porque si alguien está alerta a un tipo con un machete, eso se detiene desde el principio. Claro. Lo que no entiendo de esta historia. El único que actuó fue el cocinero cuando vio al tío subir del garaje ensangrentado y se le echó encima y lo mató. Y lo mató, evidentemente. ¿Y este Gaudencio qué tenía en la mente entonces? O sea... Este hombre... Matar y tirarse por la borda. No, este hombre seguramente sería un enfermo mental, ¿eh? Yo no tengo duda. Podía haber Pero tenía dinero para pagar. Es verdad que tenía el pasaje. Había pasado pagó. Y cuando pasaba con un machete...
Claro. Pero la conducta de este hombre que decía que hacía rituales, etcétera, simula una psicosis, simula una situación mental. Si no drogas o algo así, aparte de que haya bebido o no, que no se puede saber, pero vamos, era un hombre enfermo mental grave, sin medicación, por supuesto. Él, por lo visto, por lo que dio a entender la prensa de la época, vivía en una casa de acogida, me parece que se llamaba Jesús Abandonado, en Las Palmas. Él era natural de Granada, había sido militar, había sido legionario, por lo que probablemente tuviera una pensión, ¿no? Si había tenido cualquier tipo de, ¿no?, se dice, desorden psicológico, tendría una pensión, y con esa pensión de vez en cuando se pagaba un billete para... que eran 24.000 pesetas de la época, ¿eh? Eso en aquella Yo me estoy época imaginando era un una dineral. familia que empiezan a saber esto y que tienes que encerrarte en un camarote porque Claro. esta sombra anda por ahí y nadie sabe quién es. Es como la novela, ¿no? Alguien ha matado a alguien y nadie sabe quién es. Es una película de terror. De terror. Además, fíjate, fijaos, cuando llega el barco a Cádiz, la Guardia Civil, se meten, ya digo, 30 guardias civiles a buscar al tío. Es que no tenían claro que se hubiese tirado por la borda, aunque como dice el doctor Cabrera, Claro. lo más probable es que se hubiera tirado, pero tienen que comprarlo. Y parece ser que metieron a todo el pasaje en una nave para interrogarlos uno por uno, para ver quiénes eran, en si había alguna posibilidad de que estuviese escondido entre ellos. En el pasaje. Parece que hubo un herido de bala, un tema muy trágico. Sí, el hijo de uno de los fallecidos, que parece ser que perdió los nervios y le dispararon en una pierna. Ostras. Madre Dispararon en mía. una pierna. Eso es lo que pasa cuando se pierden los nervios en situaciones críticas. Claro, claro. Y era una situación muy crítica. Es que habían asesinado a 2 tripulantes de un barco español sin ningún motivo, acuchillados. No hay algo de parecido, ¿no? ¿Eh? No ha habido casos parecidos. Yo no conozco casos parecidos. En barcos extranjeros sí he conocido casos parecidos, pero en barcos españoles... Se ha insisto. hablado, Fernando, de gente que ha desaparecido en cruceros. Desapariciones de gente. Sí, sí, sí. No sé si forma parte del mito, la leyenda o No, no. es totalmente cierto. Y me mira así con una sonrisa, sí. Ya hablaremos. Hasta ahí puedo leer. Madre mía, Hasta ahí puedo leer. madre mía. Doctor Cabrera, como siempre, gracias. Y hombre, yo creo que la participación ciudadana, cuando ves esto a posteriori, cuando te quedas como diciendo, ¿cómo pudo pasar esto y nadie hizo nada, no? Tantas veces, por desgracia, una sociedad atemorizada, a veces con razón, sucesos que dices, ¿cómo nadie avisó? Si era 2 más 2 son 4, ¿no? Fernando, gracias. Gracias, Iker. Una vez más de película, pero Muchas real. gracias. Me voy a la otra historia, que es enlazar una película con otra. Por desgracia o no, es diferente, pero es una realidad con otra.